En uso de la tribuna, el senador Morón. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, no votaré yo a favor de una ley de seguridad interior que atenta contra los derechos humanos y la democracia. Una ley que nos quiere obligar a perpetuar la guerra. Esta guerra que tristemente comenzó en mi estado con el operativo conjunto Michoacán, hoy es elevada a rango de ley y con esto llega a su estado más crítico esta tendencia militarista que está acabando también con las libertades y con la democracia, que costaron durante décadas muchas muertes que hasta el día de hoy no han tenido justicia. Los resultados de esta guerra están a la vista. Más de 100,000 personas han sido asesinadas durante estos sexenios. No se sabe el número exacto de víctimas de desaparición forzada, cuyas cifras extraoficiales hablan de hasta 30,000 desapariciones. Además, muchas partes del país siguen siendo un auténtico campo de guerra y la presencia de las Fuerzas Armadas no ha sido la solución y tampoco lo podría ser. La seguridad humana de la sociedad mexicana solo puede venir de los poderes civiles, del fortalecimiento del Estado y de una auténtica transformación y fortalecimiento tanto de las policías municipales y estatales como del Poder Judicial y de las procuradurías para investigar y castigar los delitos. Esta ley significa emprender el camino contrario, impone una fase todavía más cuestionable de esta guerra sin haber resuelto las consecuencias en materia de derechos humanos y estrategias no militaristas de la etapa anterior. Los resultados en materia de seguridad han sido regresivos en estos dos sexenios. Cabe destacar que esta situación de excepcionalidad siempre fue presentada como una medida temporal, ya que carecía de un marco normativo y servía para preparar una política pública de seguridad más profunda y de mayor calado. No fue así. Esta ley es una claudicación del poder civil en materia de seguridad y transfiere de manera ilegítima al poder militar esta responsabilidad. Ahora se quiere que sea legal, pero no legítima, y que las Fuerzas Armadas sean obligadas a cumplir funciones que solo competen a los poderes civiles. El Parlamento Europeo, entre otros organismos e instituciones, han dicho que esta ley no es la solución idónea frente a los problemas de inseguridad, delincuencia y violencia que enfrenta México. Escuchemos bien esto, cito: un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias internacionales, es inapropiado. Término de la cita. Esta ley vuelve a colocar a nuestras Fuerzas Armadas en riesgo de no cumplir con sus responsabilidades, que evidentemente son más nobles y necesarias que participar en una guerra interior. Violenta las funciones del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Armada, que deben ser instituciones de ayuda y servicio para el pueblo de México y que por el contrario, hoy quieren obligarlas a que cumplan con funciones de investigación y procuración de justicia, lo que desnaturaliza su función primordial, que es defender la integridad, la independencia, la soberanía de la nación y apoyar a la población ante situaciones de desastres y emergencias. Tareas por lo cual han ganado el reconocimiento de los mexicanos y las mexicanas. No bastaron los múltiples señalamientos y argumentos que se hicieron llegar a las comisiones para sustentar la petición de ampliar su revisión y análisis, entre las que se encuentran la inconstitucionalidad, su ataque al federalismo, su inconvencionalidad, entre otras, las que ya han sido expuestas por otros y otras compañeras senadoras, senadores, así como por diversas organizaciones y organismos defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales. Ningún ordenamiento había generado un cuestionamiento internacional de tal magnitud. Es inédita la manera en que ha sido cuestionada esta ley por los organismos internacionales. Además, su gran ambigüedad abre la puerta a una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria como el concepto mismo de seguridad interior. Esta ley hace caso omiso, una vez más, de la grave situación que vive México en materia de derechos humanos. Es parte de una política negacionista
que precisamente niega y quiere esconder, como si esto fuera posible, la desaparición forzada de miles de mexicanos o de homicidios y tortura como consecuencia de una política belicista, militarista, que en los últimos 11 años han marcado el trágico rumbo de México ha tenido en su fallida guerra contra el crimen organizado. Niega el dolor de miles de víctimas y su derecho a la verdad y a la justicia. Antes de modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en México, el gobierno federal debe cumplir con las recomendaciones de las que ha sido objeto en lo que se refiere a la violación sistemática contra los derechos humanos. Es urgente que el actual gobierno federal genere las condiciones para esclarecer las masacres de San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán, Tanuato, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como miles de desapariciones forzadas en las que se presume hubo una participación de integrantes de las Fuerzas Armadas. Tenemos que decirlo con todas sus palabras: la Ley de Seguridad Interior es una ley de represión y de guerra. Desde hace 2 sexenios se desplegó una estrategia fallida contra la impunidad, la corrupción y la violencia, que ha dejado, con la omisión o anuencia de los últimos gobiernos federales, que las empresas criminales crezcan y se diversifiquen. Lo que México necesita es una política de paz y de reconstrucción nacional, una política de Estado que construye una paz con justicia desde las mismas instituciones. México está herido y su dolor es inmenso. Miles de víctimas de la absurda guerra contra el crimen organizado nos reclaman hoy que cambiemos el rumbo, que abramos las vías de una política pública para la paz, de la cual tenemos experiencias exitosas en América Latina y que hoy son más necesarias que nunca. Una paz con justicia para salir por fin de la pesadilla de esta guerra. Senadoras y senadores, para muchas y muchos mexicanos, la aprobación de esta ley es la prueba contundente de que México necesita un cambio de régimen. Los que voten a favor van a adelantar contra su voluntad esta transformación que México ya exige. Hoy también comienza la lucha por otro México. Ustedes, con su voto a favor de esta guerra, han creado un frente de ciudadanos y de organismos a nivel internacional junto a los cuales lucharemos para que esta ley sea parte de una pesadilla del pasado y no de una eterna guerra del presente. Hoy tenemos que elegir la paz como un camino para la democracia, la seguridad humana y la reconstrucción de México. Hoy podemos comenzar el camino hacia un proceso de paz que debe cambiar el rumbo del país. Visto desde esta perspectiva, no existe esta fatalidad que quieren presentar como única alternativa y que se traduce en votar la guerra con esta ley. Por el contrario, si pensamos el futuro de México desde la perspectiva de un proceso de pacificación y reconstrucción nacional con el imperativo de los derechos humanos, la libertad, la democracia y un nuevo modelo de redistribución de la riqueza, las posibilidades se abren y podemos comenzar un verdadero diálogo nacional con la sociedad para recuperar las opciones de paz para México. En esta hora en la que el gobierno federal y sus aliados en este Senado predican la guerra interior como única alternativa, ¿militarización o proceso de paz? Esa es la pregunta que hoy votamos a responder en este Senado de la República. México sueña con construir otro país que hoy nos exige una seguridad sin guerra. Por eso mi voto es por la paz y en contra de esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias.